días, Jorge. Buenos días, Laura. Con el gusto de estar con ustedes esta mañana. Fíjate que hoy quiero platicar de la obsesión del presidente López Obrador sobre la pugna liberales versus conservadores. De manera continua, el presidente López Obrador desacredita a cualquier opositor de su gobierno o toda aquella persona que no esté de acuerdo con sus planteamientos, llamándole conservador. Así hemos visto cómo desde el estrado de la conferencia mañanera, su púlpito, o cualquier otro foro del cual haga uso, tilda de conservador a todos aquellos que no coinciden con él. Hemos visto desde periódicos conservadores, intelectuales conservadores, científicos conservadores e incluso hasta médicos conservadores. Los conservadores parecen ser los villanos de cualquier debate público para el presidente de la República. Para él los conservadores, entre otras cosas, son hipócritas, rateros, corruptos, cretinos, fantoches, charlatanes, sabelotodos y dobleclaras, entre otros adjetivos que ha utilizado el presidente de la República. La referencia histórica a la cual alude siempre el presidente proviene de un pasaje de la historia de nuestro país donde las pugnas políticas se centraban en dos bandos antagonistas, conocidos unos como liberales y los otros como conservadores, mismo que derivó en un conflicto armado, una guerra civil, época durante la cual nuestro país tuvo incluso dos gobiernos, uno el de Félix Zuluaga, conservador, y otro el de Benito Juárez, del lado de los liberales. Estas diferencias culminaron con la llamada Guerra de la Reforma, que ganaron los liberales. Pero ¿qué pensaban los liberales y los conservadores de aquella época y por qué el presidente López Obrador siempre está citándolo? Primero, los liberales concebían que en México se debía establecer una república democrática, libre de la influencia de la Iglesia, la cual se conformara por tres poderes, el poder legislativo, ejecutivo y judicial. En cambio, los conservadores creían que una monarquía constitucional era lo mejor para el país, la cual gobernara con las formas antiguas de la época del virreinato español. Esto se tradujo incluso en la llegada de un monarca extranjero a nuestro país, Maximiliano, invitado por los conservadores para gobernarnos. Es decir, los conservadores creían en el gobierno de un solo hombre, igual que Andrés Manuel López Obrador ha ido poco a poco centralizando nuevamente el poder en la figura presidencial. En el terreno económico, los conservadores se inclinaban por una economía proteccionista y mercantilista, donde el Estado debería intervenir activamente en la economía. Los liberales, en cambio, tendían preferentemente a una economía de libre cambismo, que supone la no intervención del Estado en la economía. Si por ahí suena parecido al neoliberalismo, en efecto, así lo es. Creían también en la libertad de industria, comercio y demás actividades económicas. Según la teoría liberal, la intervención del Estado se reducía a conservar el orden interno y a la protección de la propiedad privada por parte de los ciudadanos. Tal como lo mencioné, querido Radio Escucha, suena más a que el presidente López Obrador en la práctica está más alineado a los conservadores que a los liberales. Los preceptos económicos del neoliberalismo que tanto critica tiene su base precisamente en el liberalismo mismo. Algunos ejemplos del conservadurismo del presidente quedaron claros en la mañanera del día de ayer, donde expuso tácitamente su intención de eliminar organismos autónomos que fueron creados para el servicio de la ciudadanía. Cuestionó la existencia del CONAPRED, el Consejo para Prevenir la Discriminación. Criticó la existencia de organismos reguladores en materia energética y de telecomunicaciones, argumentando que todo podía bien realizarse desde la Secretaría de Gobernación, nuevamente intentando centralizar funciones. Estas instituciones fueron creadas específicamente porque el gobierno no se hacía cargo de ello y se les dotó de autonomía y presupuesto para que fuera una obligación por parte de cualquier gobierno su existencia y su suficiencia presupuestal. Tal como lo oye, criticó también la existencia del Instituto para Adultos Mayores, el Instituto para Personas Discapacitadas y el Instituto para el Acceso a la Información. El presidente de la República cree claramente en el desmantelamiento del Estado mexicano y él desde las mañaneras, a través de decálogos, dictar políticas públicas, sin evidencia, sin planeación y sin evaluación. Regresarnos al México de los 70, donde la agenda pública nacional dependía exclusivamente de quien ocupara la silla presidencial. Otro de los atisbos de conservadurismo del presidente López Obrador es la sumisión evidente con la que maneja su relación con los poderes de nuestro país.
su amplia mayoría en ambas cámaras legislativas ha provocado la sumisión del Poder Legislativo a sus solicitudes. Si por una causa pugnaban los liberales, era por la división de poderes, la independencia del Poder Legislativo para con el Ejecutivo y el vasto debate público y legislativo de los temas de la agenda nacional. Ha preferido ejercer el poder a base de decretos antes que debatir y conciliar. Ni qué decir del desprecio y desdén que desde cualquier foro el presidente tiene por los tribunales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, criticando las resoluciones cuando no son favorables a su gobierno. ¿Qué diría Benito Juárez, quien tomó las riendas del país, siendo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante la sublevación conservadora de Félix Zuluaga? Del diferendo que tuvo el presidente la semana pasada con el historiador Enrique Krause, a quien López Obrador emuló con Lucas Alamán, el ideólogo del conservadurismo mexicano, resalta una frase que publicó en su columna del periódico Reforma, acuñada por el ideólogo del movimiento liberal en nuestro país, José María Luis Mora, la cual cito a continuación. Nada más importante para una nación que ha adoptado el sistema republicano que disminuir los motivos reales o aparentes que puedan acumular una gran masa de autoridad y poder en manos de un solo hombre. ¿Cuánta vigencia cobra esta frase liberal acuñada hace más de 100 años en estos tiempos? El presidente López Obrador parece un conservador en ciernes. Excelente análisis, Miguel. Estaba escuchando atentamente cada uno de los puntos que das y realmente muy buen análisis, porque hay que conocer la historia, tenemos que conocer muy bien los fundamentos ideológicos, realmente cuáles son las posturas ideológicas para poder entender los términos que nos están acuñando actualmente. Y esto, con este análisis nos podemos dar cuenta de que pues muchas de las veces los términos los ocupan de manera arbitraria y les dan la connotación y el significado que les quieran dar nada más porque les gustaron. Sí, a mí me parece que esa parte de la historia le fascina al presidente López Obrador, pero habría que revisarla claramente. Recordemos que en la época en la que estas pugnas políticas eran entre liberales y conservadores, la gran diatriba, el gran debate era precisamente si regresábamos al gobierno monárquico o se construía una república como tal. Y finalmente me parece a mí que el presidente se alinea un poco más hacia el conservadurismo al tratar de concentrar todo el poder en el centro. Recordemos que por aquellas épocas, un poquito antes, nuestra Constitución incluso plasmaba en la Carta Magna que existían unos territorios hacia el norte, literal eso decía la Constitución de nuestro país. ¿Por qué expongo esto? Por algo muy sencillo. Era un México de pocas leyes y los liberales lo que buscaban precisamente era construir un México de leyes, de tribunales, de división de poderes, y de ahí, derivado de esta guerra que ganan los liberales, se constituyen muchas de las instituciones que hasta hoy a la fecha tienen vigencia, como el registro civil y muchas otras leyes que a la fecha están vigentes. El que se estructuraran todas las instituciones que hasta la fecha, como bien lo mencionas, Miguel, nos rigen. Como siempre, muchísimas gracias, excelente análisis. Muchísimas gracias, Jorge, Laura, buenos días.